Hola, muy buenos días. Somos el último grupo de exposición y el día de hoy les venimos a hablar acerca de la ley para personas con discapacidad. Mi nombre es Vanessa Padrón y voy a abrir esta exposición hablándoles un poco acerca de los inicios de esta ley para luego adentrarnos en lo que vendrían siendo los artículos. Me gustaría comenzar por mencionar que en Venezuela se comenzó a reconocer de forma jurídica y social a las personas con discapacidad el día 3 de septiembre del año 1993 con la Ley de Integración de las Personas Incapacitadas. Esta ley mencionaba todos los derechos e insistía en la igualdad de oportunidades de la cual debían gozar las personas con discapacidad, pero para el momento no utilizaba un término adecuado para referirse a estas personas. Como escuchamos anteriormente, se referían a ellas como personas incapacitadas. Esta ley se derogó con la promulgación de la Ley para Personas con Discapacidad en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.598, la cual entró en vigencia el día 5 de enero del año 2007. Ok. Comenzamos entonces. La ley parte del título 1, el cual habla sobre las disposiciones generales, y en él encontramos lo que vendría siendo el artículo número 1, que habla sobre el objeto y la naturaleza jurídica. Este artículo se encarga de definir cuál es el objetivo principal de la ley, la cual es establecer un sistema en el cual se ratifica que todas las personas discapacitadas son ciudadanos que deben disfrutar o deben gozar de plenos derechos y condiciones que puedan garantizar su desarrollo integral. En el artículo número 2 de los órganos y entes de la administración pública y privada, hablamos acerca de que todos los órganos y todos los entes que pertenecen a la administración pública nacional, estatal y municipal deben integrar en las políticas públicas todo lo que es la información necesaria acerca de la discapacidad, con el objetivo de que las personas discapacitadas puedan disfrutar de sus derechos e igualdad de oportunidades tanto laborales como sociales. Cualquier persona que intervenga en estas actividades va a quedar a disposición de la ley. En el artículo número 3 hablamos sobre el ámbito de aplicación y explica que la ley protege a todos los venezolanos y extranjeros que posean algún tipo de discapacidad. Es importante mencionar que los extranjeros deben poseer una residencia en el país para poder ser amparados por esta ley. Es una ley que protege sin ningún tipo de discriminación. En el artículo número 4 hablamos acerca de los principios. En este artículo se exponen los principios por los cuales se rige la ley, entre los cuales podemos mencionar el humanismo social, el protagonismo, la igualdad, la cooperación, la equidad, la solidaridad, la integración, la no segregación, la no discriminación, la participación, la corresponsabilidad, el respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad humana, la accesibilidad, la equiparación de oportunidades, el respeto por las capacidades en evolución de los niños y niñas con discapacidad, el respeto a la dignidad personal, además de todos los convenios, de todos los tratos o cualquier otro acuerdo internacional que hayan sido aceptados por la República. En el artículo número 5, entonces, definimos lo que vendría siendo discapacidad. La ley define la discapacidad como una condición en la cual disminuye, ya sea de forma parcial o de forma permanente, alguna discapacidad intelectual, motriz o sensorial, la cual pueda limitar la participación en actividades familiares o sociales y que pueden afectar la calidad de vida de las personas. El artículo número 6 define a las personas con discapacidad. La ley considera que una persona con discapacidad es aquella que, ya sea por causas congénitas o porque adquirió, ya sea adquirida, presentó alguna disfunción
que dificulte o impida el desarrollo de las actividades de forma normal y en iguales condiciones que el resto de la población. Podemos mencionar a las personas ciegas, a las personas mudas, personas que tengan alguna disfunción motora, intelectual o aquellas que padezcan de alguna enfermedad o algún trastorno, siempre y cuando este sea reconocido y haya sido calificado profesionalmente. El artículo 7 habla precisamente acerca de la calificación y la certificación de la discapacidad y habla acerca de que los profesionales que se encuentren especializados en el área de discapacidad y por supuesto que se encuentren adscritos al Sistema Público Nacional de la Salud, luego de hacer una evaluación que determine cuál es la condición, cuál es el tipo, el grado y las características de la discapacidad, entonces pueda calificarla. Luego, el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad se encarga de certificar la condición a través del reconocimiento y la validación de lo que vendrían siendo las evaluaciones y los informes, que luego pasan a ser certificados por lo que vendría a ser el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. Es importante también mencionar que esta certificación es necesaria y es requerida para que las personas con discapacidad puedan gozar de todos los beneficios que el sistema de seguridad social ofrece. El artículo número 8, atención integral a las personas con discapacidad, define a la atención integral como las políticas públicas que toman acción sobre la prevención de la discapacidad y la integración, la atención y la inclusión de las personas con discapacidad para así garantizar que pueda mejorar su calidad de vida y se puedan ejercer sus derechos, se pueda respetar su dignidad y puedan satisfacer sus necesidades sin ningún tipo de discriminación. Para cerrar este título está el artículo número 9 que habla sobre el trato social y la protección familiar. Y es que toda persona discapacitada debe gozar de un trato justo sin ningún tipo de discriminación por la condición que padece. En el artículo se menciona que la persona discapacitada no puede ser desatendida ni abandonada por sus familiares ni parientes. Y estos familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, se encuentran en la obligación de protegerlo, de cuidarlo y de satisfacer todas las necesidades básicas si la persona no lo puede hacer por sí misma. Muy bien. Para continuar, entonces vendría el título número 2, que habla sobre los derechos y las garantías de las personas con discapacidad, el cual se divide en capítulos. Hablamos sobre el capítulo número 1, que es el de la salud. El artículo número 10 entonces habla acerca de la atención integral a la salud de las personas con discapacidad. En el artículo se menciona que el ministerio que tenga competencia en la materia de salud mediante el Sistema Público Nacional de Salud se encuentra encargado de prestar todo lo que vendría siendo la atención integral a las personas con discapacidad. De igual forma, el ministerio con competencia se debe encargar de formar y de acreditar a los especialistas en esta área. El artículo número 11 habla sobre la prevención. Habla sobre que el ministerio con competencia en materia debe, en conjunto o en unión con lo que viene siendo el resto de los órganos y entes de la nación, deben diseñar políticas preventivas que, como bien su nombre lo dice, puedan prevenir cualquier tipo de accidente, de enfermedad, de alguna situación o condición que pueda resultar en algún tipo de discapacidad. Para poder lograr esto deben aportar todos los recursos necesarios para su ejecución. El artículo número 12 habla sobre la habilitación y la rehabilitación. Y el artículo comienza con definir lo que vendría siendo la habilitación, que prácticamente es la atención que se le da a las personas que nacen con algún tipo de discapacidad.
muy al contrario de la rehabilitación, que vendría siendo la atención que se le da a las personas que han adquirido alguna discapacidad. Sin embargo, ambas, tanto la habilitación como la rehabilitación, consisten en prestar un servicio de atención a las personas que tengan o padezcan algún tipo de discapacidad con el propósito de lograr mantener y mejorar su independencia y su capacidad tanto intelectual, física y social, así como poder incluir esto en todos los aspectos de la vida. Es importante mencionar que ambos procesos, o sea, ya sea la habilitación o la rehabilitación, deben ser ofrecidos por profesionales especializados y que esto es un servicio que debe comenzar desde la etapa más temprana, tanto para las personas que padezcan la discapacidad como para sus familiares. El artículo número 13 habla sobre la responsabilidad de habilitación y rehabilitación. Y es que el responsable de estos servicios es el Estado y él es el encargado de proveer los establecimientos, los servicios de salud, el personal profesional y todos los recursos que aseguren su funcionamiento óptimo. Las personas, o sea, los particulares, también pueden ofrecer estos servicios de habilitación y rehabilitación desde sus casas, pero siempre bajo la supervisión de los ministerios con competencia en el área. El artículo número 14 habla acerca de las ayudas técnicas y la asistencia. Las ayudas técnicas son todos esos dispositivos tecnológicos, digamos todas esas máquinas que ayudan a lo que vendría siendo la rehabilitación o la habilitación. Porque todas las personas que posean algún tipo de discapacidad tienen el derecho de gozar o de disfrutar de alguno de estos dispositivos, de manera que estos puedan ayudar a su desenvolvimiento tanto personal, familiar y social. Y el Estado debe proveer todos los recursos necesarios para poder adquirir estas ayudas, así como también debe ayudar a el mantenimiento, a su conservación, a su renovación y a su readquisición de ser necesario. El Estado además es responsable de facilitar lo que vendría siendo la asistencia y el apoyo, ya sea a través de guías, cuidadores, de traductores, de intérpretes de lenguaje de señas, cualquier tipo de asistencia o de apoyo que sea necesario. Para cerrar con el capítulo, hablamos entonces sobre el artículo número 15, que habla sobre las situaciones de riesgo y emergencia. Y habla acerca de que el Estado, por supuesto que con la ayuda y con la coordinación del resto de los órganos y los entes, deben diseñar y deben optar por programas y acciones que puedan garantizar la seguridad y la protección de todas las personas con discapacidad que se encuentren en una situación de riesgo y de emergencia de forma equitativa y sin ningún tipo de discriminación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días compañeros y profesor, mi nombre es Sofía Páez y continuando con lo anteriormente dicho en el título número 2 de los derechos y garantías para las personas con discapacidad, vamos a continuar con lo que es el capítulo número 2 del mismo, el cual se habla acerca de la educación, cultura y deportes. Está formado por el artículo 16 que habla de la educación, en donde se dice o se habla que se expone que toda persona discapacitada tiene el derecho a participar en cualquier actividad deportiva o centro de educación, ya sea básica, media o diversificada, técnica o superior. Esto quiere decir que no existen razones lo suficientemente válidas como para impedirle a una persona discapacitada el acceso a centros de formación educativa o cualquier tipo de capacitación. Tampoco se debe discriminar o se debe tomar como razón de impedimento la edad. Asimismo, tenemos el artículo 17 que habla sobre la educación para la prevención. En este explica que el Estado debe encargarse de promover la salud y calidad de vida, esto mediante programas de prevención de la discapacidad. Para ello se deben contar con diversos instrumentos de formación, de capacitación
que puedan permitir la correcta enseñanza sobre la prevención de la discapacidad. Esto quiere decir que toda persona jurídica y natural puede ofrecer estos servicios de salud al menor costo, de forma que pueda facilitar los mensajes de difusión educativos sobre la prevención de la discapacidad. Entonces podemos entender que el Estado debe encargarse de realizar programas, eventos, charlas, conferencias educativas donde se hable acerca de la prevención de la discapacidad, de forma que pueda informar al público acerca de las condiciones de una persona discapacitada y cómo ayudarle o cómo prevenir un accidente que pueda dejar en discapacidad a una persona. También tenemos el artículo 18 que habla acerca de la educación para personas con discapacidad. Este contempla que el Estado debe encargarse de controlar las modalidades y características en las cuales se imparte la educación a todos aquellos cursantes que posean alguna discapacidad dentro de los centros formativos, que por supuesto deben ser especializados acorde a las necesidades y a la condición que posea esa persona con discapacidad. Esto se hace con el propósito de facilitar la inserción en la escuela regular hasta el nivel máximo alcanzable en el tipo y grado de discapacidad específica. Entonces, el Estado debe encargarse de controlar y de satisfacer las necesidades de la persona discapacitada en torno a lo que es su educación, ya sea básica, avanzada, y esta debe ser de forma especializada, siempre tomando en cuenta su condición. Sin embargo, al tener una condición, a tener una situación especial, una condición especial, esto no quiere decir que los servicios ofrecidos serán menores a las personas que no lo tienen. No, con mayor razón deben ser mucho más cuidadosas, cautelosas y seguir todos los lineamientos necesarios para poder darles y otorgarles, brindarles un servicio de calidad a estas personas con discapacidad. Del mismo modo, aquellas personas discapacitadas que no puedan recibir educación básica deben ser igualmente atendidas de forma eficiente y recibir un servicio de calidad, como lo dije anteriormente. Esto sin importar su edad. De la misma forma, todo familiar de persona discapacitada debe estar informado correctamente sobre la situación de esta persona para que puedan ser un apoyo activo en su formación y educación. Continuando con esto, vamos con el artículo 19 que habla acerca de la libertad de enseñanza. Se dice que toda persona natural o jurídica puede impartir educación especializada a personas con una discapacidad. Esto siempre y cuando se cumpla con los requisitos previos requeridos para poder llevar a cabo este tipo de enseñanza. Por supuesto, una persona que va a otorgarle o que va a brindarle este servicio a una persona discapacitada debe tener las competencias necesarias en educación, siempre bajo la autorización y supervisión requerida. De la misma forma tenemos lo que es el artículo 20 que habla acerca de la capacitación y educación bilingüe. En esta se considera que el Estado debe encargarse de ofrecer una educación integral a través de los centros especializados para personas con discapacidad. Dentro de estos se pueden y se deben impartir talleres, cursos, charlas dirigidos a reoralizar, capacitar oralmente en el uso de la lengua de señas venezolana, enseñar lectoescritura a las personas sordas o con discapacidad auditiva, el uso del sistema de lectoescritura braille a las personas ciegas o con discapacidad visual, a las sordociegas y a los ambliopes. Además, también se debe orientarlos en el uso de sistemas de comunicación como medios de voz digitalizados, comunicación táctil, y se les debe enseñar usos básicos de los implementos que estos necesitan debido a su condición, como es el bastón, orientación en la movilidad, también desenvolvimiento social. Es por ello que se dice que el Estado debe encargarse de darles una formación integral y sobre todo de calidad. También
se dice que el Estado reconoce la lengua de señas venezolana como parte del patrimonio lingüístico de la nación, y es por ello que la enseñanza del mismo es vital para todos aquellos que posean una condición en la cual deban requerir este tipo de enseñanzas. También tenemos el artículo 21 que habla acerca de la educación sobre la discapacidad. En esta dice y se contempla que el Estado debe encargarse de incluir dentro de los centros de educación regular programas relativos para personas con discapacidad, estos en todas sus modalidades y niveles. Esto quiere decir que estos pueden ser enseñados en instituciones privadas y públicas, con el objetivo de compartir información acerca de la prevención de la discapacidad. Es importante que las personas en educación, en centros educativos regulares, tengan una idea o estén informados acerca de lo que es la discapacidad, cómo prevenirla y cómo tratar a una persona con esta condición. También tenemos el artículo 22, que es la formación del recurso humano para la atención integral. Este expone que todo ministerio en materia de educación, deporte, salud, desarrollo social, economía popular y de trabajo son responsables de la coordinación y ejecución de programas de educación y desarrollo del recurso humano. De modo que estas personas que sean parte del recurso humano estén aptos para tratar con personas con alguna condición o discapacidad. No cualquier persona puede tratar con una persona, sí, valga la redundancia, que posea una condición especial o que tenga una discapacidad. Es por ello que éstas deben estar lo suficientemente aptos y preparados para enfrentar cualquier situación con este tipo de situaciones, en este tipo de situaciones. También tenemos el artículo 23, que es la difusión de mensajes sobre discapacidad. En este quiere decir que todos los medios de difusión, ya sean radios, prensa y televisión, deben compartir información acerca de la prevención de accidentes discapacitantes y también informar a la comunidad sobre la discapacidad. Esto bajo el requerimiento del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y según lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. También se deben compartir mensajes sobre actividades tendientes a la discapacidad. Esto quiere decir, por lo menos muchas veces hacen caminatas o hacen actividades en parques y lugares comunes, en espacios comunes, para poder apoyar a las personas con discapacidad, para reunir fondos. Los medios de comunicación tienen que estar activos con este tipo de actividades. Asimismo, también queda prohibido todo mensaje ofensivo relacionado a alguna discapacidad. Los programas de comunicación deben utilizar el lenguaje apropiado y deben referirse a estas personas de una forma respetuosa, siempre contemplando los términos de esta ley y también en instrumentos emanados de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, tenemos el artículo 24 que habla acerca de las actividades culturales. Esto quiere decir que el Estado, a través del Ministerio de Cultura, se encargará de desarrollar actividades culturales para personas con discapacidad, en las cuales estos puedan participar en eventos recreativos, artísticos, de desarrollo social, de forma que estos puedan tener o puedan crear aptitudes, habilidades y potencial creativo, donde puedan tener momentos de esparcimiento y asimismo desarrollar otros aspectos de su vida que tal vez en otro momento no han tenido la oportunidad, y cómo pueden compartir con otras personas estos tipos de actividades pueden ayudarlos a desarrollar nuevas habilidades, nuevas oportunidades sociales, de interacción social. También tenemos lo que es el artículo 25, que habla acerca de la práctica deportiva. Esto quiere decir que el Estado, con la cooperación del Ministerio de Educación y Deportes, debe realizar convenios en los cuales puedan desarrollarse programas deportivos para personas con discapacidad. Estos pueden hacerse mediante facilidades, deben hacerse mediante facilidades administrativas y financieras. Pueden hacerse desde niveles nacionales hasta internacionales. Por otro lado, y siguiendo con
el título número 2 tenemos lo que es el capítulo número 3. El capítulo número 3 contempla lo que es el trabajo y la capacitación. En este podemos encontrar el artículo 26 que habla acerca de las políticas laborales y dice que el Ministerio de Trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Social debe formular políticas, es decir, reglas sobre formación para el trabajo, empleo, oportunidades de capacitación y formación en el mundo laboral para todas las personas con discapacidad. Esto quiere decir que una persona con discapacidad no puede ser denigrada y que tiene el derecho al trabajo como cualquier otra persona. El artículo 27, formación para el trabajo, quiere decir que el Estado, a través de los ministerios de Educación, Trabajo, Cultura y Economía, deben promover la educación, la capacitación y formación para el trabajo. Estos deben desarrollar, implementar, crear programas, cursos, talleres para todas las personas con discapacidad. Esto, por supuesto, al crear un taller o un curso de esta forma, ellos tienen que primero tomar en cuenta de la condición o situación o discapacidad de la cual se está hablando, ya que deben considerar a las personas a las personas que van a recibir esta enseñanza. También tenemos el artículo 28 que habla acerca del empleo para personas con discapacidad. Este expone que los órganos y entes de la administración pública y privada, así como empresas públicas, privadas o mixtas, deben incorporar en su nómina total de trabajadores a no menos de un 5% de personas con discapacidad. No se puede presentar algún argumento válido que vaya en contra del ingreso de una persona con discapacidad a la empresa. Esto quiere decir que no se le puede presentar ningún tipo de obstáculo a una persona con discapacidad para poder entrar a la empresa. No se les debe condicionar a puestos de trabajo forzosas o denigrantes. Y los mismos no están obligados a desempeñar tareas que puedan ponerlos en una situación en riesgo. Tenemos el artículo 29, que es el empleo con apoyo integral. Toda persona discapacitada que posee alguna discapacidad intelectual puede ingresar a cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando todas las habilidades y capacidades vayan acorde al puesto de trabajo que éste va a desempeñar, por supuesto bajo supervisión y vigilancia previa. También el Ministerio de Trabajo debe encargarse de desarrollar y de crear las políticas y reglas necesarias para que estas personas puedan ejercer su derecho de forma correcta. Y por último tenemos el artículo 30 que habla acerca de la inserción y reinserción laboral. Este corresponde a los Ministerios de Trabajo, Cultura, Deportes, Economía y Participación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Este habla acerca de la promoción, planificación, inserción y reinserción para todos aquellos procesos que estén relacionados a la formación laboral de personas con discapacidad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián González y continuando con nuestro tema de exposición, la ley para personas con discapacidad, voy a explicar ahora el capítulo 4 y 5 del título número 2. Así que comencemos con el capítulo 4, cuyo título es de la accesibilidad y vivienda. El artículo 31, cuyo nombre es Normas y Reglamentaciones Técnicas, indica que absolutamente todos los órganos y entes de la administración, tanto pública como privada, que deciden realizar un nuevo proyecto o realizar cambios en la estructura de este mismo para una comunidad, esta construcción debe cumplir con las normas establecidas en la Comisión Venezolana de Normas Industriales o COVENIN y las áreas casuales en conjuntos residenciales, interiores de uso educativo, deportivo, entre otros, áreas urbanas o rurales, deberán contar con ciertas áreas para poder permitir un desplazamiento de una forma libre y que no hayan obstáculos o barreras que impidan el paso. Todo esto se hace con la finalidad de que el acceso sea seguro para todas las personas. Además, se debe contar también con los respectivos servicios sanitarios para asegurar la salud de todos. El artículo 32 es nombrado como puestos de estacionamiento.
Y este dicta que los estacionamientos que estén dedicados tanto al uso privado como público deberán contar con puestos exclusivos y ubicados que sean de uso único para aquellos vehículos que porten o que identifiquen que su vehículo está utilizado o está transportando a una persona con discapacidad. Seguimos ahora con el artículo 33, nombrado como permiso. Este nos indica que no importa el estado o la municipalidad donde se encuentre uno como persona, el trato hacia las personas con necesidades especiales debe ser el mismo, ya que de no ser así, el municipio está en su derecho de abstenerse a otorgar o renovar los permisos a estas personas que incumplan estas normas impuestas en este capítulo. El artículo 34, llamado Animales de asistencia, informa que las personas que poseen una discapacidad requieren de un animal el cual debe estar certificado y bien entrenado para que éste permanezca a su lado en todo momento. Esto es conocido como un animal auxiliar y está totalmente prohibido separarlos e impedirles el paso hacia algún lugar donde puedan transitar libremente las personas. Seguimos con el artículo 35, llamado Atención Preferencial. Este establece que los diferentes órganos y entes de la administración, tanto pública como privada, deben tener preparado un protocolo para brindar una atención rápida y efectiva y así poder realizar un trámite de documentos con estas personas. Y para cerrar en nuestro capítulo 4 terminamos con el artículo 36, el cual se titula Vivienda. Este artículo establece que las personas que posean ciertas discapacidades necesitarán obtener un grado de comodidad en sus viviendas, y estas van a ser otorgadas por los organismos públicos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, para así facilitar el acceso a las instalaciones de diferentes lugares. Seguimos ahora con el capítulo 5, el cual se titula Del transporte y comunicaciones. Tenemos que el artículo 37, asientos para personas con discapacidad, dice que cada unidad perteneciente a una empresa pública o privada que esté dedicada o preste su servicio al transporte público debe contar de forma obligatoria con al menos un puesto para ser usado por una persona con discapacidad y este debe estar correctamente identificado con el símbolo internacional de discapacidad para así facilitar su localización. Pasamos ahora con el artículo 38, bajo el nombre de adaptación de unidades de transporte. Este artículo dice que de forma obligatoria las unidades que se vayan a dedicar al uso del transporte público deben poseer las herramientas o comodidades para que se pueda hacer posible el acceso a la unidad para las personas con discapacidad. Seguimos con el artículo 39, el cual es descuentos en pasajes. En este queda establecido que por el Estado de forma obligatoria se les podrá realizar un descuento de al menos un 50% a las personas que posean una discapacidad y vayan a realizar un viaje, el cual sea un traslado considerablemente largo, sea por vía aérea, marítima, terrestre extraurbano y ferroviario. Y en el caso de ser un viaje corto, terrestre o subterráneo, su viaje será totalmente gratis. El artículo 40, llamado Transporte sin recargo, dicta que estos servicios dedicados al transporte y a subir el equipaje de las personas no pueden negarse a subir el equipaje o el equipo que utiliza la persona con discapacidad. Esto es algo que se tiene que hacer de manera obligatoria y sin cargo adicional alguno. No puede haber una negación. Siguiendo ahora con el artículo 41, el cual es accesibilidad en terminales terrestres, puestos y aeropuertos. Básicamente este artículo establece que cada una de las localizaciones ya mencionadas en el título del artículo debe contar con información y un área especial dedicada a recibir
a este tipo de personas para así evitar grandes concentraciones de personas y poder obtener un traslado adecuado. Así aseguramos la comodidad de aquella persona con la discapacidad. El artículo 42, nombrado Identificación de vehículos, establece que aquellos vehículos a automotor donde se transporte deberá portar una placa, la cual es especial y sirve para identificar que ese vehículo transporta a una persona con discapacidad. Es de forma obligatoria que se tenga esta placa para realizar un traslado y también para utilizar los puestos de estacionamiento en diferentes lugares. Seguimos con el artículo 43, llamado Licencia para conducir vehículos. Así como su nombre lo dice, las personas con discapacidad pueden aprender a manejar. Sin embargo, estos deben seguir el procedimiento y llenar los requisitos para obtener su licencia. Es decir, para ellos obtener su licencia, deben hacerlo como lo haría cualquier persona común. Cabe destacar que antes de realizar las pruebas, se debe dar un vistazo al certificado médico de este individuo, el cual debe mostrar el tipo y grado de discapacidad que presenta. Y cerramos nuestro capítulo 5 con el artículo 44, el cual es Servicio de Telecomunicaciones. Este nos dice que se deberá atender con prioridad a las personas que posean una discapacidad o a aquellas familias que cuiden de una persona con discapacidad y se les deberá proporcionar una instalación de un servicio telefónico público, el cual debe adaptarse a esta persona para que puedan usarlo de una forma más cómoda. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Alejandro Dubrón y ahora vamos a continuar con lo que es el título 2 de los derechos y garantías para las personas con discapacidad. Capítulo 6 de aspectos económicos. En este capítulo encontramos los artículos 45 y 46. Comenzando con el artículo 45, que habla sobre la exoneración de impuestos, tasas y derechos de importación, se expresa que cuando se trata de la importación de materiales, instrumentos, medicinas, etc., para personas discapacitadas, estos se podrán exonerar de pagos de aranceles, tasas aduaneras o cualquier otro tipo de pago de este tipo, independientemente de que estos hayan sido pedidos por las mismas personas con discapacidad o por familiares encargados de los mismos o personas responsables de organizaciones para personas con discapacidad. Lo mismo se aplica para vehículos automotores. Ahora, en el siguiente artículo, el artículo 46, se expresa que en zonas donde el municipio otorgue espacios para que los ciudadanos puedan trabajar por cuenta propia, las personas con discapacidad, o al menos las que estén en condición de desempeñar este tipo de actividades, tendrán prioridad cuando se trate del otorgamiento de los mismos. Un ejemplo de esto puede ser los mercados municipales o mercados populares, donde los ciudadanos desempeñan actividades económicas por cuenta propia. Cuando se trate del otorgamiento de los espacios en estos mercados, las personas con discapacidad van a tener prioridad sobre los demás ciudadanos. Continuando con el capítulo 7 de la participación ciudadana, en este capítulo vamos desde el artículo 47 hasta el 51. Y en esto se habla sobre las actividades que se realizan para garantizar la participación ciudadana de personas con discapacidad. Para comenzar con este capítulo tenemos el artículo 47, el cual lleva por título o se trata sobre organizaciones de personas con discapacidad y familiares. En este artículo expresamente se dice que las personas discapacitadas y sus familiares pueden componer y fundar organizaciones dirigidas a la recreación, integración y participación ciudadana de las personas con discapacidad. A continuación, en el artículo 48, se habla sobre la inscripción y legalización de las organizaciones para personas con discapacidad, los cuales quedarán exentos del pago de tasas establecidas en la Ley de Registro Público y Notariado requeridas para este tipo de proceso. El siguiente artículo, el artículo 49, dice que se deben crear comités que se encarguen de velar porque las necesidades, requerimientos, propuestas de personas con discapacidad sean escuchados, atendidos y reciban prioridad ante los consejos comunales y los consejos de planificación pública. El artículo 50 menciona los comités comunitarios, los cuales van a tener como objetivo principal integrar y fomentar la participación de las personas con discapacidad a la comunidad, así como también la fomentación a mejorar sus condiciones de vida. El artículo menciona una serie de actividades mediante las cuales se pueden garantizar lo enunciado. Estas actividades son
o esta lista, incluye elaboración y asesoría de proyectos en materias de discapacidad, la priorización de las solicitudes de las personas con discapacidad ante el Consejo Comunal y el Consejo Local de Planificación Pública correspondiente, la coordinación con distintas instituciones públicas para la creación y fortalecimiento de canales o redes de información entre los diferentes comités, la promoción de foros o charlas informativas y educativas inherentes al tema de las personas con discapacidad, la creación y desarrollo de programas o actividades deportivas, educativas, culturales y recreativas, la promoción de conformación de cooperativas, microempresas o cualquier otra forma asociativa que permita el empleo o inserción laboral a las personas con discapacidad, participación en la formación, ejecución y control de la gestión pública en el área de discapacidad correspondiente a su ubicación geográfica y base poblacional, la contribución para la elaboración y mantenimiento del registro de personas con discapacidad y de las instituciones encargadas a su atención integral, la contribución para el registro de las personas con discapacidad en condiciones de ingresar en el mercado laboral, cuya información debe ser enviada a la unidad municipal de personas con discapacidad correspondiente. Este artículo, el artículo 50, va de la mano con lo mencionado en el artículo 46 del capítulo 6 sobre los mercados municipales. Estos comités comunitarios son los encargados de representar a las personas con discapacidad cuando éstas hagan la solicitud para el otorgamiento de un espacio y de asegurar que al otorgar el espacio a esta persona no se lastimará la economía. Es decir, estos comités se encargan de velar o defender, por decir de alguna manera, a las personas con discapacidad cuando hagan las solicitudes. Para finalizar, tenemos el artículo 51, el cual trata sobre la participación política. Este artículo explica que cuando se trate de elecciones, el Estado debe proveer herramientas para facilitar y garantizar que incluso las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho al voto. De igual forma, personas con discapacidad pueden postularse como candidatos para cualquier cargo público en las elecciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en las demás leyes sobre el tema. Gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Mesías. Para continuar con la exposición sobre la ley para personas con discapacidad, procederé a explicar el título 3 del Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, empezando con el capítulo 1 de la Rectoría. En este encontramos el artículo 52, el cual establece la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, cuya función es la de dirigir los planes y programas para la atención integral de las personas con discapacidad en todo el territorio de la República. Continuamos con el artículo 53, el cual dicta que el Ministerio con competencia en materia de desarrollo social es el órgano rector y sus competencias son las siguientes. Primero, definir los lineamientos, políticas y estrategias para la integración a la sociedad de las personas con discapacidad. Efectuar el seguimiento, la evaluación y el control de las políticas, programas y proyectos y realizar las correcciones que sean pertinentes. Tenemos que revisar y proponer las modificaciones a la normativa legal aplicable. Requerir del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad la información administrativa y financiera. Evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de la gestión del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Proponer el reglamento de la presente ley y aprobar las normas técnicas propuestas por el Consejo Nacional. Establecer formas de interacción y coordinación entre instituciones públicas, garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema Nacional de Atención Integral, informar y difundir los resultados de su gestión y las demás que le sean asignadas por esta ley, por otras leyes que regulen la materia y por el Ejecutivo Nacional. Ahora, pasamos al capítulo 2 del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. En este hallamos el artículo 54, que nos dice que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es un instituto independiente con sede en Caracas y cuyas funciones comprenden ejecución de los lineamientos y políticas diseñados por el órgano rector. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, esto nos dice,
Tiene como finalidad asistir en la atención integral de las personas con discapacidad. Además, la prevención de la discapacidad y en fomentar los cambios de percepción que se manejan en torno a esta dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, con base en los principios establecidos en la ley. Tenemos el artículo 55 que nos establece las finalidades del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Aquí tenemos las siguientes, estas son las finalidades de este consejo. Primero, participar en la formulación de lineamientos, políticas, planes, proyectos y estrategias relacionadas a la atención de las personas con discapacidad. Segundo, fomentar la participación ciudadana en lo social y económico a través de ya sean comités comunitarios, asociaciones cooperativas, en función de la organización de las personas con discapacidad. Tercero, promover la prestación de servicios asistenciales en materia jurídica, social y cultural a las personas con discapacidad. Cuarto, conocer sobre situaciones de discriminación, y esto es muy importante, a las personas con discapacidad para poder tramitarlas ante las autoridades competentes. 5. Formular recomendaciones a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Sexto, asistirle a la elaboración de proyectos de ley, reglamentos, ordenanzas, decretos y otros instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo en materias específicas de la atención integral de personas con discapacidad. Séptimo, crear y mantener actualizado un centro de datos nacional e internacional para registrar y organizar información relativa a la atención integral. Octavo, promover y mantener relaciones institucionales con entidades afines, pueden ser nacionales o internacionales. Noveno, asesorar a la administración pública y privada en las materias objeto de esta ley. Décimo, diseñar y promover a través de los medios de comunicación social campañas masivas de información sobre la prevención de accidentes que causen discapacidades. Llevar un registro permanente de personas con discapacidad de organizaciones sociales constituidas por personas con o sin discapacidad y sus familiares. Doceavo, promover a nivel nacional la creación de comités comunitarios de personas con discapacidad. Número 13. Coordinar acciones con estados y municipios en función de asuntos inherentes a la atención de personas con discapacidad. Número 14. Propiciar mediante la coordinación de esfuerzos entre los diversos organismos públicos la investigación científica para el mejoramiento de la calidad de vida de personas con discapacidad. 15. Promover el acceso de las personas con discapacidad a las fuentes de financiamiento de proyectos productivos. Y por último, garantizar la investigación y promoción de la lengua de señas venezolana. Esto es muy importante. Por último, tenemos como último artículo que voy a explicar, tenemos el artículo 56. Este dicta que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad tendrá una directiva compuesta por un presidente, un vicepresidente, los cuales serán designados por el presidente de la República, y además 5 directores escogidos por el presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Uno por cada tipo, en este caso sería uno por cada tipo de discapacidad, donde encontramos la discapacidad visual, la auditiva, la físico-motora, la intelectual y múltiple, y estas serían los 5 tipos de discapacidad que podemos encontrar. Y bueno, cada integrante del consejo directivo tendrá un suplente, con excepción del presidente. Y las ausencias temporales de estos directivos serán suplidas únicamente por el vicepresidente. Hola, buenos días compañeros y profesor. Mi nombre es Macy Stapleton y yo les voy a dar la continuidad, ¿verdad?, de título 3 en el artículo 57. Ok, entonces
hablaremos de las atribuciones del Consejo Directivo. Según el artículo 57, el Consejo Directivo Nacional para las Personas con Discapacidad tendrá las siguientes atribuciones. El número 1, elaborar los lineamientos del Plan Nacional de Atención Integral a todas aquellas personas que poseen una capacidad. Igualmente el 2, que es elaborar y aprobar el Plan Operativo Manual y el presupuesto del Consejo Nacional, también para todas aquellas personas que posean alguna discapacidad. La 3 sería elaborar el reglamento interno o de funcionamiento del Consejo Nacional. La 4 es emitir el informe sobre la conveniencia de suscripción y ratificación de convenios nacionales e internacionales en materia de discapacidad o la adhesión de los mismos. Asimismo, la 5, que sería autorizar la celebración de contratos y convenios administrativos en los que participe el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. En la 6 tendríamos aplicar las sanciones administrativas que se contengan en la ley, obviamente, en esta ley. La 7 sería el cumplimiento que le señala la ley y todos estos reglamentos. Asimismo, se puede mostrar en el artículo 58 que el presidente o presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad tendrán ciertas atribuciones, en el cual encontramos el número 1, ejercer la dirección y administración, convocar y presidir las sanciones, también ejercer la presentación del Consejo Nacional. Todo esto para las personas con discapacidad, obviamente. Impulsar y supervisar las actividades que se realicen con concordancia en el Plan Nacional e informar al Consejo Directivo sobre el desarrollo de los planes operativos. También obtenemos el número 6, designar, dirigir, supervisar, promover y constituir el personal subalterno del Consejo Nacional. También llevar, el número 7 es llevar bajo su dirección, el control de los archivos. También sería velar por el cumplimiento y las demás que se asignen a las leyes y reglamentos. En el artículo 59 podemos encontrar que no podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta, miembro principal o suplente del directorio del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 1. Las personas sujetas a la interdicción por condena penal. Esto quiere decir las personas sometidas a beneficios de atraso y los fallidos no rehabilitados. 2. Quienes hayan sido declarados penal, administrativa o civilmente responsables. 3. Quienes hayan sido sujetos al acto de responsabilidad administrativa dictado por la Contraloría General de la República. Y 4. Para el momento de producirse la selección, serán marido y mujer o tengan entre sí un parentesco de consanguinidad hasta 4º grado o por afinidad. Por afinidad hasta 2º grado, ¿ok? También los representantes o apoderados de las personas jurídicas que provean bienes y servicios destinados a todas aquellas personas que posean una discapacidad. Asimismo, en el artículo 60, podemos encontrar objeto, la asesoría, promoción, consulta y seguimiento de las políticas, programas y propuestas presentes al Consejo Nacional para todas aquellas personas que posean una discapacidad. En el artículo 51 se da a cabo el patrimonio del Consejo Nacional para las personas con discapacidad. Se presentan primero las asignaciones propuestas previstas por la ley. Segundo, los bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones que pertenecen al Consejo Nacional. También están los aportes extraordinarios, los bienes también muebles e inmuebles que por orden del Ejecutivo Nacional como que se le han transferido, para cumplir sus fines. Las rentas de dinero, títulos, también
las donaciones de órganos y entre otras cosas que se encarga la Administración Pública Nacional. Tenemos también los recursos provenientes de acuerdo a los bilaterales, instituciones internacionales y organismos multilaterales, y también los bienes y rentas adquiridos. Asimismo, en el artículo 62 nos muestra, ¿verdad?, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el cual estará sometido a mecanismos de control tutelar administrativos. Entre esos podemos encontrar suministrar información administrativa y financiera. También autorizar la adquisición de que no hayan sido objeto de licitación de acuerdo a la ley respectiva, también la auditoría de procesos que se lleven, la evaluación del informe trimestral que refleje el cumplimiento y el objetivo, también la evaluación de la memoria en cuanto a la gestión anual, la gestión anual del Consejo. Asimismo, en el artículo 63 y 64, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad gozará de varios privilegios, las prerrogativas y las extensiones de orden fiscal y de atributo procesal de acuerdo a las leyes. Y también podrán disponer de recursos de servicios de atención integral para las personas, todas estas personas que poseen discapacidad. Los municipios desarrollarán servicios de integración familiar de esta persona que tenga la discapacidad. Las gobernaciones y las alcaldías deberán hacer el reconocimiento del Consejo Nacional para estas personas que tengan la discapacidad. Buenos días, mi nombre es Brigitte Mujica y les voy a hablar sobre el título número 3 del Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Específicamente sobre el capítulo número 3 y número 4. El capítulo número 3 de las unidades municipales para las personas con discapacidad, el artículo 65 nos habla sobre unidades municipales. Nos dice que el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad creará unidades municipales para las personas con discapacidad según la población y las condiciones geográficas de acceso para atender uno o varios municipios. El artículo 66 nos habla sobre su directorio. Nos dice que las unidades municipales para personas con discapacidad actúan bajo la coordinación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, teniendo un directorio formado por un director o directora de libre nombramiento por el presidente o presidenta de dicho consejo, un representante de la alcaldía o las alcaldías de los municipios donde actúa, y un vocero o vocera de los comités comunitarios a nivel municipal designado por la asamblea de dichos comités. El artículo 67 nos habla sobre las funciones y las competencias a cumplir. Las unidades municipales tendrán las siguientes funciones y competencias. Número 1. Proponer estrategias en función a la atención integral para las personas con discapacidad. Número 2. Ejecutar directrices en torno a la atención integral de las personas con discapacidad. Número 3. Promocionar la conformación y participación de las personas con discapacidad de los comités comunitarios para ejercer la Contraloría Social, el control y la toma de decisiones sobre la planificación y políticas específicas de instituciones y servicios. Número 4. Fomentar el interés de la sociedad sobre la atención integral de las personas con discapacidad. Número 5. De acuerdo al artículo 6 de esta ley, se debe certificar la condición de las personas con discapacidad. Número 6. Realizar un registro municipal de las personas con discapacidad y de las instituciones públicas y privadas para la atención integral y mantenerlo siempre actualizado. Número 7. Elaborar un registro de las personas con discapacidad en mercado laboral, el cual debe estar actualizado y ser enviado al Ministerio de Competencia en materia de trabajo y al Instituto Nacional de Empleo. Número 8.
desarrollar actividades por entes públicos y privados de atención integral y participación en los municipios de personas con discapacidad. Número 9. Denunciar hechos que atenten al respeto de la dignidad de personas con discapacidad y velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas. Número 10. Supervisar la satisfacción de las necesidades de personas con discapacidad a nivel municipal por programas y servicios sociales públicos y privados. Y número 11. Elaborar un informe trimestral indicando el estado de los programas y servicios que adelanta la unidad municipal dirigido al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Ahora hablaremos sobre el capítulo número 4, que nos dice de los registros para la atención de personas con discapacidad. El artículo 68 sobre Registro Nacional de Personas con Discapacidad nos dice que el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad debe mantener un registro nacional de personas con discapacidad en orden nacional, municipal, parroquial y comunal. El artículo 69 nos habla sobre el registro municipal de personas con discapacidad. Este nos dice que las unidades municipales para personas con discapacidad llevarán un control de personas con discapacidad. Dichas unidades reportarán datos e información al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. El artículo 70. Reporte de nacimientos de niños y niñas con discapacidad. Los establecimientos de salud pública y privada están obligados a reportar al Sistema Nacional de Información en Salud el nacimiento de cualquier niño o niña con algún tipo de discapacidad. El artículo 71 habla sobre el registro de organizaciones de personas con discapacidad y de sus familiares. Este nos dice que toda persona u organización creada para desarrollar y organizar actividades deportivas, culturales, recreativas, de asistencia, atención, educación, servicio, etcétera, a personas con discapacidad, debe registrarse en el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad para insertarse en políticas públicas. Esta ley establecerá condiciones y modalidades de registro. Y por último, el artículo 72, que habla sobre el registro de trabajadores con discapacidad, dice que se debe informar semestralmente el número de trabajadores con discapacidad, tipo de discapacidad, su identidad y la actividad que realiza al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, al Instituto Nacional de Empleo y al Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias y feliz día. Buenos días tengan todos, mi nombre es José Hernández y para seguir con la exposición que nos habla sobre la ley para personas con discapacidad, aquí entramos a lo que es el título 4, el cual lleva por nombre de las sanciones. Artículo 73. Este artículo nos habla sobre la aplicación de sanciones y nos expresa que, una vez realizadas las investigaciones que denoten alguna infracción establecida en esta ley, se aplicarán sanciones por medio del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Artículo 74, el cual nos habla de la notificación. Efectivamente, el artículo expresa que una vez que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad ejecute la notificación de la resolución, el infractor o infractora deberá pagar la multa en las entidades bancarias que dicho consejo determine, en un lapso no mayor a 5 días hábiles, los cuales iniciarán a partir de la fecha de notificación. Artículo 75. Recursos. Este artículo nos expresa que el recurso de reconsideración en contra de las resoluciones del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad agota la vía administrativa y contra ella solo podrá interponerse el recurso contencioso administrativo, de conformidad con la ley que rija la jurisdicción correspondiente. Artículo 76. Incumplimiento de pago. Por su parte, el presente artículo nos expresa que, al momento que el infractor o infractora no cumple con el pago dentro del plazo acordado, en el artículo anteriormente mencionado, artículo 73, se hará una ejecución de créditos fiscales previsto en el Código de Procedimiento Civil. Artículo 77. Responsabilidad de funcionarios públicos o funcionarias públicas. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas a cargo de infracciones a esta ley
serán objeto de guía de expediente administrativo, es decir, estarán involucrados como testigos, donde estarán expuestos a las consecuencias legales que se ocasionen, sin prejuicio al observado en el ordenamiento jurídico. Artículo 78. Reincidencia. Toda persona natural o jurídica que haya sido objeto de aplicación de sanciones y reincidiera en la infracción, dicha infracción o infracciones le serán duplicadas cada vez de reincidencia, como resultado a la aplicación de la sanción anterior. A los efectos de este artículo, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad llevará un registro especial de infractores a nivel nacional. Artículo 79. Información. Los sectores públicos, instituciones privadas y las personas naturales deben suministrar la información que solicite el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, a fin de determinar, ubicar a los infractores de esta ley para aplicar las sanciones a que haya lugar. Artículo 80. Fondo de ayudas técnicas. Este artículo nos plantea que todos los bienes generados por las multas generadas por medio de esta ley y del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad pasarán a un fondo enfocado a las ayudas técnicas. ¿Ok? Aquí pasamos a lo que es al capítulo 2 de las sanciones en particular, es decir, sanciones a proveedores. Empezamos con el artículo 81. Este artículo nos dice que si alguno de los proveedores o proveedoras de ayudas técnicas, bienes y servicios útiles o necesarios para las personas con discapacidad comete alguna especulación o cobro excesivo o ocultamiento de inventarios o también disminución de calidad, serán sancionados con una multa de 100 unidades tributarias a 2.000 unidades tributarias. Artículo 82 nos habla de las multas a instituciones educativas o directivos. Todas las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, o muy bien sus directivos o directivas que violen el artículo 15 anteriormente mencionado de esta ley, serán sancionados con una multa desde 25 unidades tributarias a 200 unidades tributarias. Viene ahora el artículo 83, multa por impedir acceso a animales de asistencia. Los directores, directoras, coordinadores, coordinadoras, administradores, administradoras, jefes o jefas de servicio, responsables circunstanciales del incumplimiento del artículo 33 de esta ley, serán objeto de multa de 10 unidades tributarias a 30 unidades tributarias y cierre del establecimiento entre 48 y 72 horas, según sea la gravedad del caso. Artículo 84. Multa por incumplimiento de cuota de empleo. Las instituciones nacionales, estatales, municipales y parroquiales, así como las empresas públicas, privadas o mixtas que infrinjan el artículo 27 de esta ley, serán sancionadas con una multa de 100 unidades tributarias a 1.000 unidades tributarias. Multas por incumplimiento de registro. Artículo 85. Los empleadores y empleadoras que incumplieren el prescrito en el artículo 71 de esta ley anteriormente mencionado serán sancionados con una multa de 30 unidades tributarias a 60 unidades tributarias. ¿Ok? Viene ahora el incumplimiento de normas COVENIM y reglamentaciones técnicas. Artículo 86. Como bien sabemos, anteriormente mencionamos que en el cumplimiento de normas COVENIM, los organismos públicos y empresas públicas privadas o mixtas, a que hace referencia el artículo 30 anteriormente mencionado de esta ley, responsables de las obras en las que se constataron infracciones referidas, deberán corregir las fallas por sí mismas o cancelar el costo de las correcciones efectuadas por terceros, a instancias del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Ahora bien, si los organismos públicos y empresas públicas, privadas o mixtas no cancelaran el costo de las correcciones efectuadas por terceros de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, serán sancionadas con multa de 1.000 unidades tributarias a 5.000 unidades tributarias, sin menoscabo de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. Si en dado caso se presenta el cierre, desaparición o imposibilidad de ubicación del responsable de la infracción, la multa será aplicada a quien sea la máxima autoridad o presidente de la junta directiva en los documentos de registro mercantil existente para la fecha de contratación de la obra.
Multas por no suministrar servicios de telecomunicaciones. Artículo 87. Las empresas que incumplan lo establecido en el artículo 43 de esta ley serán sancionadas con una multa de 100 unidades tributarias a 500 unidades tributarias. Además, deben establecer el servicio solicitado como ordena esta ley. Multas por cobros no permitidos. Quienes incumplan lo establecido en el artículo 39 de esta ley serán sancionados con multa de 8 unidades tributarias a 50 unidades tributarias. Sanciones y multas a personas con discapacidad. Artículo 89. Las personas que violen o incumplan lo establecido en el artículo 9 de esta ley serán sancionados con asistencia obligatoria de 2 a 10 sesiones de concientización dictadas por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, donde se señala el trato social y protección familiar, ya que este artículo nos habla sobre las sanciones y multas por maltrato a personas con discapacidad. ¿Ok? En dado caso que el infractor o infractora no asista a las sesiones de concientización, le será aplicada una multa de 10 unidades tributarias a 20 unidades tributarias, junto con la obligación de asistir a todas las sesiones. ¿Ok? Bueno, con esto pudimos constatar que estos dos capítulos están basados en lo que es las sanciones a todo lo referente con las personas con discapacidad. ¿Ok? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dixon Romero. Ya para finalizar esta exposición, voy a hablarles primeramente del capítulo 3 del procedimiento sancionatorio. Primeramente está el artículo 90. Este nos señala que el procedimiento para la determinación de la infracción se iniciará de oficio por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad o por denuncia escrita u oral que será recogida por escrita. Este señala también que se respetará la dignidad humana, el derecho a la defensa y demás garantías debido del procedimiento. El artículo 91 nos señala que la denuncia o en su caso acto de apertura deberá contener los siguientes requerimientos. Número 1. La identificación del denunciante y en lo posible del presunto infractor o la presunta infractora. Número 2. La dirección del presunto infractor o la presunta infractora, si la conociere a los fines de practicar las notificaciones pertinentes. Número 3. Los hechos denunciados. Número 4. La referencia a los anexos que se acompañan según sea el caso. Número 5. Las firmas y las huellas dactilares de los denunciantes. La número 6. Cualesquiera otras circunstancias que permitan el enclarecimiento de los hechos. El siguiente artículo es el 92. Este nos señala que el procedimiento por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad levantará el acto de apertura elaborada por el Consejo Directivo o por los funcionarios a quienes delegue. El acta deberá ser motivada y establecer con claridad los hechos imputados y las responsabilidades que pudieran desprenderse de la constatación de los hechos. El artículo 93 levanta el acta de apertura por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Este consejo notificará dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de emisión del acta de apertura, el presunto infractor o la presunta infractora a los hechos que se le imputan. El artículo 94 nos señala que la consultoría jurídica para las personas con discapacidad sustanciará el expediente, el cual deberá contener los datos, documentos, declaraciones, informes y demás elementos de juicio necesarios para establecer la verdad de los hechos. Siguientemente, el artículo 95 nos señala que el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, a través de la consultoría jurídica, podrá realizar los siguientes actos. Número 1. Requerir de las personas relacionadas con el procedimiento los documentos o informaciones pertinentes para el enclarecimiento de los hechos. Número 2. Es emplazar mediante la prensa nacional o regional a cualquier persona interesada que pudiese suministrar información relacionada con la presunta infracción. Número 3. Realizar u ordenar las inspecciones que considere pertinentes a los fines de la investigación. Número 4. Evacuar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Seguidamente, el artículo 96 nos señala que
El contenido del expediente deberá concluirse dentro de los siguientes 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión del acta de apertura, pidiendo prorrogarse esta por una sola vez hasta por 5 días hábiles siguientes, cuando la complejidad del asunto así lo requiera. El Consejo Nacional también decidirá dentro de los 10 días hábiles siguientes en la decisión que se determinará la existencia o no de las presuntas infracciones, y en caso de que éstas sean afirmativas, se establecerán las sanciones correspondientes, así como los correctivos que hubieren. Seguidamente voy a hablarles sobre el título 5, ya para finalizar esta exposición. Aquí entramos en las disposiciones transitorias. Disposiciones transitorias. La primera disposición nos señala que dentro de los 12 meses de entrada en vigencia de la presente ley para personas con discapacidad, a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio en competencia en materia del desarrollo procederá a la reestructuración del Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas, creando mediante la Ley de Integración de Personas Discapacitadas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 4623, de fecha 3 de septiembre de 1993. Cambiando su nombre a Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, adaptando así su estructura, organización y funcionamiento a los principios, bases y lineamientos señalados en la presente ley. La Ley para Personas con Discapacidad. La segunda disposición nos señala que las empresas mixtas, públicas o privadas que presten el servicio de transporte público cumplirán con los artículos 36 y 37 de esta ley, a mediados de un lapso no mayor a 2 años, contados a partir del primer año de entrada en vigencia de la presente ley. Tercera, los organismos públicos y empresas públicas, privadas o mixtas se adecuarán al capítulo 4 de la presente ley dentro de los próximos 3 años, contando a partir del primer año de vigencia de la presente ley. La cuarta, a partir de los 2 meses siguientes, contados a partir de la fecha de entrada de vigencia de la presente ley para personas con discapacidad, se procederá a la revisión, actualización y adecuación de las normas y reglamentos existentes en los ámbitos nacionales, estatales y municipales, con fines de ajustarse a las disposiciones de esta ley. Siguientemente voy a hablarles sobre las disposiciones derogatorias. Primera disposición. Se deroga el artículo 10 de la Ley del Código Civil vigente y cualquier disposición que colide con la presente ley. Cabe resaltar la Ley para Personas con Discapacidad. La segunda disposición nos señala que se deroga la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en número de Gaceta 4623, de fecha 3 de septiembre del año 1993. Finalmente voy a hablarles sobre las disposiciones finales. La primera disposición nos señala que esta ley debe divulgarse mediante sistema de lectoescritura braille, libro hablado y disco compacto. Y la segunda nos señala que la presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 15 días del mes de noviembre del año de 2006, año 196 de la Independencia y 147 de la Federación.